Sea el nombre del Señor muy bendecido en esta tarde. Se me ha sido encomendado entregar el mensaje de la palabra de Dios y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, y en el versículo 13. Daniel capítulo 3, versículo 13. Espero en el Señor que todos estén bien, mis hermanos, con la ayuda del Señor. Yo hoy estoy bastante mejor, para la honra y gloria de mi Padre. Daremos lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y amén. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos delante del rey. Cierren sus ojitos. Eterno Padre Celestial, delante de su presencia estoy. Padre eterno, confieso de que tú eres Dios por sobre todas las cosas, Señor, y a ti en esta hora encomiendo mi vida, Señor, para que tú hables a través de mí de este mensaje maravilloso, una palabra, una historia conocida por tu pueblo, pero lo que usted va a hablar a nuestras vidas, Señor, solo usted lo sabe. Usted es el que escudriña los corazones, que conoce, Señor, toda nuestra vida. Es por eso que usted quiere en esta hora hablarnos. Ayúdenos, Señor, a poner atención a esto del cual vamos a hablar. Es tu palabra y tu palabra es sana, es santa, es viva y eficaz. Bendícela desde ya por amor a tu nombre. Te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén, amén. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien. La palabra del Señor no es desconocida para nadie. Menos este pasaje de la Biblia donde relata algo tan importante, donde pone a prueba, hermano, primero que nada el valor, la valentía, la fidelidad, la fe, la confianza, la seguridad de tres varones. Tres varones los cuales Dios honra, ¿cierto? Para ser jóvenes confiados para el rey Nabucodonosor. Tres jóvenes que son probados de una manera muy especial y de una manera muy trágica, podríamos decir, puesto que es conocido por nosotros de que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía a estos judíos con alta estima, al igual que a Daniel. Pero hoy día no nos vamos a referir a Daniel, sino a estos tres varones. El tiempo es corto, hermano. Podríamos sacarle mucho contexto a esto, pero voy a hablar solamente de estos jóvenes a los que fueron sometidos. El rey manda levantar una estatua, ¿cierto?, de oro, de una altura tremenda. Era un ídolo bastante grande, de oro macizo, de alto valor, porque antiguamente se usaba mucho el oro, se usaban mucho las piedras preciosas, sobre todo para levantar dioses ajenos delante de Dios. Y el edicto del rey era que toda lengua, toda nación, ¿cierto?, adoraran la estatua. Para todo era capitanes, oidores, magistrados, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias le rindieran honor a esa estatua que él había levantado. Pero como siempre, no todos obedecen a los edictos del rey, digamos en este tiempo a los gobernantes de una nación. Siempre hay alguien que se retracta, a veces por llevar la contraria, por política, por desacuerdo en pensamiento, en ideales. Aquí la cosa fue diferente. Aquí estos tres jóvenes se retractan porque ellos eran hijos de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, que su nombre real era Misael, Ananías y Azarías, sabían muy bien en el Dios a quien habían creído y en el cual ellos temían. No que le tenían miedo,
sino que le eran fieles al nombre de Dios, a su soberanía, a su majestad. No lograron disuadirlo de ninguna manera para que ellos pudieran hacer lo que el edicto del rey había dictaminado. Y secuaces envidiosos, porque la envidia siempre ha existido en todo lugar, maliciosamente lo acusan ante el rey, los acusan porque eran 3, que ellos no querían adorar esta estatua. Y son mandados llamar a donde el rey, a enfrentarse con ellos. Y el rey los enfrenta para preguntarles si realmente era verdad que ellos que no lo iban a adorar. Y la sentencia era que todo aquel que no adorara a esta estatua iba a ser echado a un horno con fuego ardiendo para ahí ser ejecutados por haber desobedecido el edicto del rey. Con malicia los acusaron y de esa manera el rey los enfrenta. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Que no honráis a mi Dios? Le dice. ¿A mi Dios? No, pues le dirían ellos, ¿por qué? Nosotros tenemos un Dios al cual adoramos. Las palabras son mías. Es la respuesta a lo mejor que yo habría dado. No, porque yo tengo mi Dios. Yo sé a quién adoro. Yo sé en quién confío. Entonces, el rey le dice, bueno, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, al flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Buena pregunta. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, del fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hombres decididos, hombres seguros de sí mismos, hombres confiados y seguros del Dios en el cual ellos habían conocido y en el cual creían. Si 2 o 3 se congregaran en mi nombre y pidieran una misma cosa, dice el Señor, ¿sabéis que esto sería? Y para unir 3 mentes, 3 corazones, para pedir la misma cosa, cuesta a veces, hermano. Cuesta para que haya una comunión especial. Pero ahí habían 3 corazones unidos, 3 pensamientos unidos, 3 varones de Dios, que habían ya ellos desafiado al rey cuando quisieron alimentarlos con la comida del rey que les daba. Y ellos se abstuvieron de esos alimentos y siguieron las tradiciones que ellos tenían de la ley de Moisés. Y ellos, para no contaminarse, ellos demostraron cuál era la fuerza que Dios les había dado con lo que ellos habían optado por comer. Ya le habían demostrado de que Dios había sido con ellos, porque que les dio la fuerza y la energía fue solamente el Señor. Y aquí los vemos enfrentados ante una situación muy difícil, porque ellos se enfrentaban a la muerte ahora, a una muerte segura. ¿Quién no le teme al fuego, hermano? Qué terrible. Cuando tú te quemas un dedo con agua caliente o un fósforo, que nos duele, hermano, parece que nos duele todo el cuerpo y nos quejamos, metimos el dedo al agua helada, qué sé yo, para que se nos refresque un poco. Imagínense un cuerpo siendo quemado, hermano. Por Dios, terrible. Bien, ellos sin miedo, sin titubear, sin dudar un solo momento y con la seguridad de que Dios les iba a librar, estos hombres iban camino prácticamente a un patíbulo. El horno fue calentado 7 veces, más que lo acostumbrado, a tal extremo que los hombres que prepararon el horno y que le estaban echando leña fueron consumidos por el fuego. Imagínense la parte de afuera. Tan abrasador sería el calor que los quemó. Bueno, el relato corto, estos varones fueron echados. Pero había alguien muy especial ahí. Antes que ellos llegaran ahí a ese horno de fuego,
a ese sacrificio que los mandaron, había uno esperándolos. Y ese era Dios. Usted sabe que nosotros, cuando vamos a un lugar, cuando nos enfrentamos a una dificultad, cuando nos enfrentamos a una prueba de fuego, que le llamamos, que nos atemoriza, que nos acongoja, que nos llena, hermano, de angustia, en medio de eso, todos esos problemas está el Señor. ¿Sabe usted que Él llega primero? Porque Él empieza a trabajar de antes. Y ahí en ese horno de fuego estaba el Señor. Ahí estaba Él, esperando a estos 3 varones. Estaba allanándoles el camino para cuando ellos llegaran. Y ese mismo Dios que estaba ahí los iba a librar de este martirio. Yo creo que si ellos hubieran dudado en un solo momento, hubieran titubeado de su fe, quizás se habrían vuelto hasta chicharrón, perdón la expresión, por una duda, por una sombra de duda en el Dios de la gloria. Sin embargo, ellos iban con una seguridad constante, arraigada a sus corazones, que el Dios en el cual habían creído, en el que hizo el cielo y la tierra, ese Dios que estuvo con Israel aún en su desobediencia, ese Dios los iba a librar. Y esa seguridad, esa confianza, esa fe, nadie la pudo mover. Ahí estaba, granítica, ahí estaba. Habían fundamentado su vida en el que nunca falla. Y la prueba está que cuando el rey va a ver, ya diría, ya esto ya deben estar cocinados y deben estar calcinados, ni los huesos le deben quedar. Pudo ver con gran expectación que ellos estaban intactos. ¿No echaron a 3, dijo? A 3, oh rey, pero yo veo a 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Hermano, qué grande el Dios en el cual hemos creído. Qué tremendo el Dios al cual servimos. Salen los 3 varones y ni siquiera olían a quemado. Ni un cabello de sus cabezas fue quemado, hermano. Qué grandioso es el Dios en el cual hemos creído. Tremenda confianza de esos hombres valientes, seguros de lo que ellos profesaban, hermanos. Dios quiere un pueblo valiente. Dios quiere un pueblo confiado. Dios quiere un pueblo lleno de fe. Él no quiere un pueblo timorato, que nos asuste cualquier cosa. Él quiere un pueblo temeroso, que le tema a Él, que haga su voluntad. Él quiere un pueblo que se pueda enfrentar aún al más grande hombre que se cree superior. Estos 3 varones, hermano, no le tuvieron miedo al peligro, ni le tuvieron miedo al rey, a ese que mandaba toda una comarca, que gobernaba con autoridad. Ellos le dieron a exponer su punto de vista, les pusieron su fe. Nada los amedrentó y supieron vencer, porque el que estaba con él era el poderoso de Israel, no era un hombre cualquiera. Hoy en día la iglesia camina con miedo. Uno se encuentra con hermandad que es totalmente timorata en cuanto a los sustos. Todo les asusta. Un diagnóstico de un médico, un problema suscitado, una situación adversa. La angustia invade los corazones y la persona se oprime sola. Pero se sabe en la Biblia, tapa a tapa. Excelentes predicadores, excelentes oradores. Pero cuando se ven enfrentados al horno de fuego, no hay en qué hacer. Siempre está un ojalá, siempre está el pero, siempre está el por si acaso, el a lo mejor. Y cuando un amén, así es, Señor. Amén, Señor. En ti confío, Señor. La iglesia tiene una decadencia muy grande, mis hermanos. La iglesia tiene miedo a la represalia humana. Pablo llevó el mensaje
a reyes y a gobernadores, después de ser un perseguidor de Iglesia de Cristo. Se doblega ante la autoridad de Dios, como lo hizo Nabucodonosor, que Nabucodonosor tuvo que ver para poder creer. A Saulo le sucedió lo mismo. Hermanos amados, ¿qué necesitamos para creer? Ese horno de fuego en el que tú estás, Dios te puede sacar de ahí. Él está en el medio de esa prueba. Él está en el medio de esa enfermedad, en el medio de toda esa angustia que tienes. Él sabía por lo que íbamos a pasar. Él estaba primero. Él prueba nuestra fe. Somos probados como el horno en el crisol. Somos nosotros los que no soportamos la prueba. Pero Dios siempre está ahí dispuesto para salvarnos, para librarnos. Hay que experimentar las cosas de Dios. No siempre vamos a estar como estamos. La prueba va a llegar. El dolor va a llegar. La angustia va a llegar. Si es que no ha llegado ya a tu vida. Y eres testigo de donde Dios te ha sacado. El Señor nos sacó del horno de fuego, hermano. De la puerta del infierno nos rescató el Señor y nos trajo al refrigerio, que es la palabra de Dios. De las puertas del infierno nos sacó a aguas cristalinas a beberlas. Allá estábamos con el calor de este infierno, muriéndonos de sed. Y nos trajo a tomar esta agua que salta para vida eterna. El llamado de Dios, cuando nos llamó y nos rescató. Permite, Señor, que el segundo llamado que Él nos hace y que nos va a hacer, porque nos va a llamar a su presencia. Son dos llamados. Uno cuando te llama para salvarte, lavarte, perdonarte. Y el otro cuando nos llama para ya irnos a su presencia, a volar a su lado. Tenemos que estar listos, dispuestos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de valentía. Seamos valientes. No le temamos al hombre, no le temamos al problema, no le temamos a la dificultad. Temamos a Dios. Tendremos recompensa, hermanos amados. Hay que seguir predicando. Esto no se ha terminado. Vienen muchas cosas peor y lo sabemos. No nos confiemos. Dios es con nosotros, mis amados hermanos. Sea el problema que sea, ahí está el Señor. Dios es con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra vosotros? Nadie. Nadie. No hay ni un diablo mentiroso que lo gane. Yo lo hice entender allá en el hospital. El bicho es un bicho mentiroso porque el diablo es un mentiroso. Entregué palabra de Dios a todo pulmón. No parecía enferma, parecía más doctora porque me dejaron hasta cuidado de los enfermos que estaban a mi lado. Ahí no entran remedio, hermano. Hay gente que está muriendo sin salvación. Y ahí Dios me usó para entregar palabra de Dios. Y hermano, yo agradezco a Dios. Hay que confiar plenamente en el Señor. El único que nos puede librar es Él. Como libró a estos varones, te librará en el día malo que viene sobre la humanidad. Me librará en el día malo que va a venir sobre la humanidad. Estamos bajo sus alas, estamos en sus pensamientos, estamos en sus propósitos. Está trabajando por nosotros, seguirá trabajando hasta la consumación de los días. Somos su pueblo, no nos abandona, no nos desampara. Con Él estamos más que seguros. Que el Señor nos bendiga. Cierren sus ojitos. Padre, el mensaje de esta tarde, Señor, ha sido para mi vida primeramente, a no desmayar, a no flaquear, a seguir confiada en ti. Llénanos de fe, llénanos de valor, de valentía, de confianza, de saber que todo lo que estamos atravesando está escrito en tu palabra, pero nunca tú nos abandonarás, porque es promesa tuya. No te dejaré y no te desampararé. Bendice tu pueblo, desde el más pequeño al más antiguo, Señor, aquí en todo este globo terráqueo. Tu remanente sea resguardado por la gracia divina de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos por Jesús, nuestro amante Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.